En este video se va a indicar cómo se resuelve una tabla de frecuencias en Infostat. Para comenzar, los datos deben estar ordenados todos en columnas, es decir, si tiene de esta forma o cualquier otra, debe encolumnarlos a todos en una sola. Aquí se tiene el rendimiento de almidón de plátano seco. La idea es hacer una tabla de frecuencias y presentar los resultados como estos que están aquí. Tiene el rendimiento, los rangos, desde, hasta y las frecuencias o el porcentaje de datos que ocupa cada rango. Se comienza copiando todos los datos. Se los cuenta cuántos hay, 112. Se los pega incluyendo la columna. Se abre una nueva tabla en Infostat. Pegar, incluyendo nombre de columnas. Si no hubiera copiado el nombre de columnas, solo se daba un clic en la opción pegar nada más. Una vez pegado se va a estadísticas, tabla de frecuencias, la segunda opción. Y aquí debe aparecer la variable que salió o que pegó desde Excel. Se la pasa a la casilla de variables, se da un clic en aceptar. Y aquí están las opciones de la tabla de frecuencias. Es límite inferior, límite superior, punto medio de clase, frecuencia acumulada, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. En caso de querer estos datos se puede poner un visto. Y aquí se pone el número de clases deseado. Siguiendo la tabla indicada en las clases, debido a que estos datos son más de 100, 113, 112, el número de clases más adecuado sería 8. De 10 a 100 datos se usan de 4 a 8 clases, de 100 a 1000 datos de 8 a 11 clases, y así sucesivamente según la tabla ya indicada. Se le clic en aceptar y aquí sale toda la tabla calculada. Para copiar se va a resultados, separar de campos y se da un visto en la opción tabulador. Esto se copia en Excel. Aquí están copiados los datos. Se observa que la frecuencia acumulada está sin multiplicar por 100, se le multiplica por 100 cada uno de los valores. Y finalmente se hace la tabla o el cuadro para presentarlo. Se copia los límites inferior y superior y los valores de la frecuencia relativa multiplicados por 100 en estas partes. Aquí está el límite inferior, el límite superior y las frecuencias. Y aquí se pone el nombre de la variable, que es rendimiento, y las frecuencias que ocupa cada rango o cada clase. Y eso es todo la tabla de frecuencias. Se va a indicar cómo se resuelve un histograma de frecuencias y polígono de frecuencias usando Infostat y Excel para hacer los gráficos. Lo primero que se hace es la tabla de frecuencias, calcularla en Infostat. Se deben copiar todos los datos y hacer la tabla de frecuencias. Se va a una nueva tabla, se pega los datos, estadísticas, tablas de frecuencias, se pasa a la variable, aceptar, se pone la cantidad adecuada de clases y están aquí. Estos datos se los copia en Excel, los que aparecen aquí al lado de los datos originales. Ahora hay que copiar el límite inferior, toda la columna, el último valor del límite superior y las frecuencias relativas multiplicadas por 100. Entonces, estos valores se los copia. Aparte, la idea es llegar a hacer un gráfico como este. Este es el polígono, esta línea que cierra en el eje de las X, y estas barras son el histograma de frecuencias. Y el resto del formato del gráfico es lo que ya se ha indicado en los videos de cuadros y gráficos. Se copia el último valor y estos valores al frente de los límites inferiores.
Se saca una copia, se pega al frente y se termina con un 0 en la parte de arriba y de abajo. Debe quedar de esta forma. Aquí va a quedar un espacio en blanco, dos espacios en blanco y aquí uno en blanco. Ahora se inserta el gráfico. Se marcan estos valores. Del límite inferior se le cambia a texto antes. Se arreglan estos decimales, ya sea que le dejen 2 o en 1, según lo que sea conveniente. En el siguiente paso se pone una letra cualquiera al inicio de los números. Esto sirve para que Excel lo tome como letras, no como números, para poder insertar el gráfico de columnas. Entonces debe quedar de esta forma, cualquier letra aquí. Se marcan estas dos columnas, se incluye el espacio en blanco, se va a insertar y el gráfico de columnas. Y aquí aparecen los números que si no se pone con una letra, no se lo toma como número el Excel. Ahora se coge en una esquina superior, la derecha, hasta que aparezca una flecha con dos puntas negras y se estira para abarcar la otra columna que falta, que debe estar incluida los ceros. Entonces va a quedar de esta forma marcado al final. Un rectángulo de un color y de otro color. No existen más rectángulos de marcación. Es la forma correcta que debería estar para poder continuar. Ahora, a esta barra, la barra de la columna que tiene los ceros se va a hacer de polígono y esta va a quedar de histograma. Se le marca la barra con un clic derecho. Y la tercera opción, cambiar el tipo de gráfico de series. Se le da un clic y aquí va a aparecer esta barra en cuadro combinado, el gráfico que estaba antes. Entonces, como era la columna roja a la que se quiere cambiar para el polígono, se debe elegir aquí en esta opción, series 2, en el botón, y la opción líneas, esta opción de aquí. Y debe aparecer el polígono que cierra con el eje de las X. Se da un clic en aceptar y está casi listo el gráfico. De aquí falta darle formato, como se ha dado en los videos de los gráficos ya indicados. Ahora sí se puede borrar las letras, las borra todas. Se le da el tamaño del gráfico normal, 10 por 6,7 o cualquier otra medida que tenga esas proporciones. Luego a esta columna se le marca y se la debe ampliar para que aparezca todas juntas. Das clic derecho, la opción última, dar formato a serie de datos, y aquí debe aparecer opciones de serie, estas barras, y donde dice ancho de intervalo se le pone en 0 o se le arrastra esta línea, ahí se amplía y aquí ya se le comienza a dar el formato de gráfico, el fondo, el borde, el ancho adecuado para esto. De igual forma se hace la línea. Ahora hay que alinear los números para que se ubiquen debajo de cada barra, de la línea de cada columna. Ahora hay que alinear los números como están aquí para que se ubique cada uno debajo de cada línea de columna, que son los límites inferior y superior. Este vuelve a ser el límite inferior y superior de la siguiente rango. Para eso
se da un espacio en blanco al final de los números y se prueba hasta que se alineen adecuadamente. Posteriormente a eso se puede copiar los espacios para cada uno de ellos. Ahí se ve que ya va quedando alineado. Por ahí podría ser. Una vez hecho esto, se copia todo este espacio y se pega para cada uno de ellos. Y finalmente se le da el formato que ya se explicó en los videos hasta que quede de esta forma.